Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Soy el profesor Manuel Herrán Cifuentes, coordinador del programa académico El Libro. Tenemos el gusto de contar con un amigo, con un gran editor, con un maestro, Leandro de Sagastizábal. Bienvenido, Leandro. Gracias, ¿cómo estás, Manuel? ¿Bien? Muy bien de verte después de mucho tiempo y de tenerte aquí enseñando a nuestros editores en Perú. Y vos, como siempre, procurando que los editores se capaciten, cosa que me parece que está muy bien. Es un trabajo que me parece importante que se haga. Creo que es importante que se haga y alguien lo tiene que hacer. Y tú lo haces bien, así que muy bien. Muchas gracias, Leandro. Leandro, te hacía esa primera pregunta, referencia a lo que tú estás comentando. ¿Cuán importante es que un editor se forme? Hablamos mucho que a veces el ser editor es práctica, pero el tema de la formación, ¿cómo lo ves? Mira, digamos que, viste, la palabra editor tiene como dos acepciones, ¿no? Una es la acepción de el publisher, digamos, que es más el hombre de empresa, y el editor, que es más el que tiene que ver con la selección de los libros, de los catálogos, con editor propiamente dicho. Yo diría que lo que es importante es que un editor conozca por lo menos cuáles son las reglas de juego de una actividad. ¿Por qué hice la diferencia? Perdón, voy para atrás. ¿Por qué hice la diferencia entre una cosa y la otra? Porque creo que si bien formarse tiene mucho más que ver con ser un publisher, un gestionador de cierto tipo de empresa, que es una empresa editorial, que con ser un editor también se tiene que formar, pero se tiene que formar leyendo toda su vida, digamos, ¿no? Teniendo criterio para editar. Creo que sí es importante que ambos, en cualquiera de las dos acepciones de la palabra, tengan realmente un conocimiento del ámbito profesional en el que se desarrollan. Pero creo que es importante para un editor formarse y conocer cómo se rige la actividad editorial, ¿viste? Con qué pautas, cómo son los criterios para los programas de selección de libros, cuáles son las maneras de costear los libros, cuáles son las maneras de hacer un marketing de libros o de comercializar esos libros. A mí me parece que es importante que un editor los conozca, más allá de que su calidad seguramente habrá de estar en su capacidad cultural para saber distinguir dónde está un libro bueno y dónde está uno malo, cuál es un libro que merece ser editado y cuál merece que no. Pero creo que en ese sentido la formación me parece fundamental, en el sentido de tener acceso a herramientas que lo hagan vincularse mejor con el ámbito de su ejercicio profesional. Los editores les llegan muchos manuscritos por diferentes canales. ¿Cómo un editor puede darse cuenta que ese manuscrito es un buen libro, que realmente se debe publicar? ¿Qué criterios debe tomar en cuenta para publicar un manuscrito? Mira, además del criterio muy personal de la calidad de cada quien de esos editores, que tiene mucho que ver, yo creo que hay editores con mucha calidad de tales y eligen muy bien los libros que hay que publicar. Si uno trata de objetivar algunos parámetros para enmarcar esas selecciones, uno podría decir que hay algunos que son objetivos que pueden permitir realizar mejor la tarea. El primero es el catálogo, tu propio catálogo, digamos, ¿no? Es decir, hay cosas que son pertinentes con lo que es tu idea de lo que es una línea editorial o una colección de libros, y hay cosas que no.
Esa ya es una primera selección. Hay otras que tienen que ver, sin lugar a duda, con tu calidad para elegir, para seleccionar. Y eso, viste, hay personas que han sabido, que han elegido y han seleccionado libros que serían conocidos y famosos muchísimos años después, ¿no? Es decir, hay gente que, digo, y no solo libros profundos o grandes libros, hay personas que han diseñado colecciones que han tenido un éxito enorme y que se han anticipado, digamos, a lo que era un deseo de lectura de un determinado sector social o de un determinado segmento social, y que han tenido muchísimo éxito. Y ese talento, te digo que es bastante personal, ¿no? Bastante personal, es medio intransferible, no se puede medir muy bien cuando, viste, un editor lo tiene y cuando no tiene. Eso no se adquiere, ¿no? No se adquiere. ¿Cuáles podrían ser las falencias o los errores que un editor puede incurrir antes de publicar una obra? A ver, es buena tu pregunta. Yo creo que, mira, una falencia para mí, ¿no? Yo tampoco tengo verdades absolutas, tengo una manera de pensar las cosas. Para mí se me ocurre que una falencia es no saber escuchar para un editor hoy. Es decir, vos podés tener la capacidad de saber elegir un libro, de poder intuir que hay una necesidad de lectura de un determinado material y que vos sos capaz de encontrarlo en un catálogo, de generarlo proponiéndoselo a un autor o del mecanismo que sea, sos capaz de conseguir que ese vacío se cubra. Ahora, ese talento lo podés tener y todo lo demás, pero es fundamental saber escuchar a lo que dicen los demás que comparten un proyecto editorial. Si efectivamente es así, pero al mismo tiempo es fácil llegar a ese público que uno tiene en la cabeza, como que hay un público objetivo, pero que finalmente cómo llegás a él. Entonces, bueno, entonces yo diría, un defecto para mí es no escuchar. El otro defecto para mí, me parece, ¿no? O otro problema que yo le veo es no tener cierta cierta racionalidad entre lo que propones como libro, lo que querés que se lea, etcétera, y lo que te cuesta construirlo. ¿Qué quiero decir? Hay editores que por determinados originales han pagado fortunas de libros, ¿viste? Y realmente yo creo que eso tergiversa mucho todo, ¿no? Es decir, tergiversa la posibilidad de las editoriales, tergiversa la posibilidad de que se pueda seguir contratando otros libros, porque, viste, son anticipos altísimos, etcétera. Yo creo que la sensatez de un editor me parece que es, o la insensatez un defecto, la sensatez sería para mí una cosa valorable, ¿no? Entonces te diría esas dos. Me parece que dos defectos serían no escuchar y no ser sensato. Hay editores que son buenos para entrar en el área de la corrección de textos, y hay editores gestores, editor que desarrolla toda la gestión de una empresa. Cuando tú hablabas hace un momento en el seminario sobre el organigrama, ¿cómo ordenar un buen área de editorial? Es que son complementarias las dos cosas. Está muy bien lo que decís. Efectivamente creo que es complementario el editor que es corrector básicamente, que es un editor que sabe cuidar muy bien los textos, y el editor que sabe gestionar el proyecto, digamos, y todo lo otro, ¿no? Desde la relación con los comerciales hasta la relación con los autores, con los demás autores, hasta la relación con el resto de la editorial, digamos. Yo creo que son dos cosas complementarias, y si vos me dijeras en un organigrama dónde los pondría realmente juntos. Es difícil que las dos cualidades se den en una,
es difícil que las dos cualidades se den en una, ¿viste? Quien tiene más capacidad para ser un gestor, como bien decías, seguramente no es alguien que se detiene a trabajar los textos. Quien trabaja los textos seguramente tiene poco interés en gestionar los libros. Los dos tienen que trabajar en un departamento editorial, sin duda, si tenés la posibilidad y la envergadura editorial para tener los dos, ¿no? Porque estamos pensando en una editorial cuando menos mediana para tener esos dos puestos, ¿no?